café para levantar un poco la... El ánimo y la Sí, temperatura. Bueno, ¿les parece que comenzamos la lectura? Es sí, en la página 49. 49. Sí. Voy a Voy a leer un buscar. poquito antes como para poder tener un pie para entrar, a ver de qué se trata, ¿verdad? Lo último que dice es, eh, no se percibe a primera vista por qué motivo la inmanencia resulta tan peligrosa, pero es así. Engulle a sabios y al filósofo. La inmanencia solo lo es con respecto a sí misma y a partir de ahí lo abarca todo. Absorbe el todo uno y no permite que subsista nada con respecto a lo cual podría ser inmanente. En cualquier caso, cada vez que se intercepta la inmanencia como inmanente a algo, se puede tener la seguridad de que este algo reintroduce lo trascendente. Esto no, yo no lo entiendo. No sé si Sergio vos me podías explicar esto. Porque lo trascendente es justamente lo contrario a lo inmanente, pienso yo, ¿verdad? O sea, lo que es cómo se manifiesta de fenómeno sería, no entiendo bien. Y lo inmanente sería la cosa en sí, entiendo yo. A ver, Aníbal, sí, sí, perdón, estaba distraído. ¿Qué página era? Discúlpame. A ver, vamos a leer de vuelta. 49, casi al final. 49. A Sí. ver, ahora logré abrir mi computadora. Eh, sí, 49. Hay uno que dice, con la filosofía cristiana, la situación Bueno, empeora. Esa. ¿viste, Jesús? Es una frase muy larga esta, ¿verdad? Ah, Si le dividimos en tres partes, sería el último tercio, donde dice, engulle a sabios y dioses. O un poquito más. sí, ¿Eh? ahí encontré. Ahí sí ¿Por qué veo. motivo la inmanencia resulta tan peligrosa? Pero es así, acá dice eso. Ya. Eh, no se percibe a primera vista por qué motivo la inmanencia resulta tan peligrosa, pero es así. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Exacto, sí, 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 ahí viene. Engulle a sabios y dioses, por lo que respecta a la inmanencia o al fuego se reconoce al filósofo. La inmanencia solo lo es con respecto a sí misma y a partir de ahí lo abarca todo. Absorbe el todo uno y no permite que subsista nada con respecto a lo cual podría ser inmanente. En cualquier caso, cada vez que se interpreta la inmanencia como inmanente a algo, se puede tener la seguridad de que ese algo reintroduce lo trascendente. Ya. Ya. Bueno, a ver, te digo lo que yo estoy entendiendo acá Sí. de esto. Recuerdo que la inmanencia era algo así como una especie de base previa, ¿verdad? A todo filosofar, ¿verdad? Incluso a todo concepto, ¿verdad? Sí. Era así como estaba explicando él, ¿verdad? Entonces, según lo que yo entiendo acá, es el que sea peligrosa es porque es muy abierta, es muy versátil la inmanencia. Entonces, es peligrosa porque no permite que fije nada. O sea, no permite ningún tipo de dogmatismo. ¿Entendés? O sea, todo es absorbido por la inmanencia, todo. Incluso dice, absorbe el todo uno. Y el todo uno es Dios. Por eso empezó con el cristianismo, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, es, sí. es la filosofía, lo que Bátimo, eso llaman la filosofía del presencial, o sea, del presente, ese ente que está ahí, fijo, incólume, y por lo tanto que es como una referencia, y la inmanencia no permite algo fijo, incólume, referente total. ¿Entendés? Es todo absorbido. Y entonces dicen, no permite que subsista nada, dice, con respecto a lo cual podría ser inmanente. Entonces, si vos
propones algo con respecto a lo inmanente, se convierte totalmente en trascendente. Es lo que dice al final. En cualquier caso, cada vez que se interpreta la inmanencia como inmanente a algo, se puede tener la seguridad de que este algo reintroduce lo trascendente. O sea, lo trascendente es lo que está fuera, lo que está más allá, lo que está, digamos, lo que no es lo contrario inmanente, justo, lo que está fuera de lo inmanente sería, ¿verdad? Entonces yo entiendo que la peligrosidad, a mi entender acá, es generalmente cierto tipo de filosofía y de religiones no les gusta la cuestión de lo inmanente, ¿verdad? Buscan lo trascendente, buscan introducir algo fijo fuera de este mundo, algo fijo que es la referencia, que es el punto absoluto, el todo uno absoluto, con lo cual nosotros podemos luego deducir o hacer cosas, ¿verdad? Es como una especie de piedra de toque, ¿verdad? Definitiva. Y lo inmanente no permite eso, lo engulle a sabios y dioses, dice, ahí está. Engulle a sabios y dioses, sí. Lo traga todo. Entonces por eso nos gusta. Yo entiendo que por ahí viene la cosa. Sí, yo creo que sí. Incluso este capítulo se llama El plano de invanencia, y acordate que era un plano, se refería a un plano, yo diría un plano resbaladizo, ¿verdad? Un plano jabonado, que te caes cada rato porque no te puedes sustentar en el plano. No sé cómo sería, ¿verdad? Pero el plano de invanencia, claro, sí, sí, sí. Es como una especie de agujero negro que lo engulle todo. No deja nada libre. Esa me gustó, esa metáfora. Sí, sí, nada se escapa. Entonces no al cierto tipo de pensamientos no le gustará, ¿verdad? Me imagino. Sí, acá hay pensamientos más esquemáticos. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, qué sé yo. Pensamiento platónico también, ¿verdad? Sí, sí. No, y hay un Dios único, absoluto, referente, del cual todo parte, al cual todo vuelve, y bueno, y que es fijo, inmutable, y bueno, ese tipo, el Dios aristotélico, exacto. o incluso, bueno, y sí, las ideas platónicas, este no permite, es muy maleable. Entonces, es como el fuego heraclíteo, ¿verdad? Todo lo absorbe, todo lo va. Eso sí, eso me parece sí, importante. Sí, no hay nada fijo, pues, ¿verdad? Era cristiano, creo que es nada. eso, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 sí. A mí me Buenísimo, late que por ahí, ¿verdad? buenísimo. Bueno, voy a continuar. A partir de Descartes, con Kant y Husserl, el cogito hace que sea posible tratar el plano de invanencia como un campo de conciencia. Campo de conciencia. Y es que la inmanencia es considerada inmanente a una conciencia pura, a un sujeto pensante. Kant llamará a este sujeto trascendental y no trascendente. Precisamente porque es el sujeto del campo de inmanencia de cualquier experiencia posible al que nada se le escapa, ni lo externo ni lo interno. Kant rechaza cualquier utilización trascendente de la síntesis, porque remite la inmanencia al sujeto de la síntesis como nueva unidad, como unidad subjetiva. Hasta puede permitirse el lujo de denunciar las ideas trascendentes para convertirlas en el horizonte del campo inmanente del sujeto. Y acá hay una cita a pie de página. Kant, crítica de la razón pura, el espacio como forma de exterioridad no está menos en nosotros que el tiempo como forma de interioridad. Entre paréntesis, crítica del cuarto paralogismo, cierra paréntesis, y respecto a la idea como horizonte, apéndice a la dialéctica trascendental. Voy a leer un poquito de vuelta a Kant, si me permiten.
y que la inmanencia es considerada inmanente a una conciencia pura, a un sujeto pensante. Kant llamará a este sujeto trascendental y no trascendente, porque es el sujeto del campo de inmanencia de cualquier experiencia posible al que nada se le escapa, ni lo externo ni lo interno. Kant rechaza cualquier utilización trascendente de la síntesis, pero remite la inmanencia al sujeto de la síntesis como nueva unidad, como unidad subjetiva. Hasta puede permitirse el lujo de denunciar las ideas trascendentes para convertirlas en el horizonte del campo inmanente del sujeto. Pero por el camino, Kant encuentra la forma moderna de salvar la trascendencia. Ya no se trata de la trascendencia de un algo o de un uno superior a todo, entre paréntesis, la contemplación, sino la de un sujeto al que no se atribuye el campo de inmanencia sin pertenecer a un yo que necesariamente se representa a un sujeto así. Reflexión. El mundo griego, que no pertenecía a nadie, se convierte cada vez más en propiedad de una conciencia cristiana. Una consultita que quería hacer aprovechando que está Sí. Sergio y respecto de Kant justamente. Parece que Kant lo que hace también es, más bien estudiando desde el campo también de la ética. La ética de Aristóteles parecía una ética sin psique, sin yo, ¿verdad? Y a mí me da la impresión de que Kant lo que hace es legalizar un yo, ¿verdad? O sea, el sujeto se vuelve en sí mismo una ley, el sujeto mismo se crea leyes, se autorregula a partir de Kant. No sé si más o menos por ahí voy, ¿verdad? Porque a mí me parece que Kant, y yo creo que es muy propio también de su cultura, ¿verdad? De la cultura protestante, ¿verdad? De autorregularse, de tener una cuestión de escrúpulos muy rigurosa, ¿verdad? Y que eso se internaliza otra vez. No sé si estoy fuera de... Sí, bueno, yo creo que lo que dice Meli no está, o sea, está conectado con esto que recién leímos, porque acá lo que yo entiendo que está explicando de Kant es que él tiene que salvar en la cuestión de la trascendencia, y entonces eso lo ubica en el sujeto. O sea, por eso es un sujeto trascendental lo suyo, ¿verdad? Es la forma moderna, dice, de salvar la trascendencia, ¿verdad? Ya no es un uno superior, o sea, ya no es un ser más allá del hombre, sino que está en el sujeto, sino que es el sujeto mismo. Pero es un sujeto trascendental, o sea, no tiene, fíjense, no tiene no se le puede atribuir un campo de inmanencia, no hay un yo necesariamente, o sea, no, por decir de una manera, no tiene un nombre de apellido, no tiene una identidad. El sujeto trascendental de Kant es una abstracción, ¿verdad? Una especie de algo que está afuera y que funciona siempre para todos, ¿verdad? Entonces, con eso él salva el problema, ¿verdad? Eh, por eso dice que no se trata de la trascendencia de algo de un uno superior a todo, sino de la de un sujeto al que nos atribuye el campo de inmanencia, sin pertenecer a un yo que necesariamente se representa a un sujeto así, o sea, ya no tiene un nombre, no es de carne y hueso, por decir de alguna manera. Por eso es un sujeto trascendental, ¿verdad? Que tiene todos esos atributos que luego él le va dando. Y ahí engancho con eso que dice Meli, de que entonces es un sujeto que claro, no depende más de un yo, de un ser superior, y entonces tiene que él hacerse sus propias leyes, ¿verdad? Por eso es una ética heterónoma la de Kant, una ética que no quiere que se le diga qué es lo que tiene que hacer, sino que eso le viene de su interioridad, viene de la ley escrita en su interior, ¿verdad? Y Que eso dice Kant, ¿verdad? La ley sí, moral dentro de mí.
En mi pecho, sí, sí. Pecho, Y ¿verdad? ese es el imperativo categórico, ¿verdad? Ah, Y claro. ahí te llenas de culpa, ahí te llenas de culpa, pero te autorregulas. Yo creo que para nosotros latinoamericanos y tropicales en especial, que yo creo que es un poquito difícil de entender, pero Sí, sí, eso es lo que me impresionó de él, ¿verdad? exacto, sí. Sí, luego los intérpretes le atribuyen toda esta ética tan rigurosa a su adscripción cristiana, porque él era de formación pietista, que es una deriva evangélica protestante muy rigurosa, ¿verdad? La madre era así, él también estuvo en esa línea, y entonces muchos interpretan su ética, que es una derivación del pietismo, ¿verdad? O sea, él no habla de eso, por supuesto, ¿verdad? Pero muchos encuentran unas similitudes muy importantes, ¿verdad? Muchos explican su, su background, ¿verdad? Pietista, Sí, que es lo que vuelca en su ética, ¿verdad? Porque el inquisidor ahora está adentro, o sea, esa es la gran diferencia también con la iglesia, vamos a decir, latina, ah, ¿verdad? claro, Uh -huh. El inquisidor para mí con Kant está adentro, totalmente. Claro. claro, Es, esto, es, una, es una ley que, como una ley natural. Él lo que dice es que hay una ley, la ley de Newton, por eso decía la ley moral en mi pecho y el cielo estrellado sobre mi cabeza. O sea, hay así, leyes que regulan la naturaleza y hay leyes que regulan lo moral nuestro. Y entonces, si yo me adecuo a esas leyes, a ese imperativo que está en mi conciencia, en mi interior, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, no tendría que haber culpa, justamente, no tendría que haber culpa porque yo lo que voy a hacer es simplemente funcionar según luego las leyes que ya están escritas en mí, ¿verdad? Esa es la cuestión del deber ser kantiano y compañía. buenísimo. Y yo creo que no está alejado de esto que está explicando Deleuze, bueno, de una manera siempre con sus propios conceptos ya del el tema del campo inmanente, eso. Pero yo lo veo por ese lado. ¿Eh? Sí, me parece bien, sí. Y termina esa frase diciendo, el mundo griego, que no pertenecía a nadie, se convierte cada vez más en propiedad de una conciencia cristiana, lo que también decía Melissa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, todavía un paso más, 2 puntos. Cuando la inmanencia se vuelve inmanente a una subjetividad trascendental, tiene que aparecer en el seno de su propio campo la señal o la cifra de una trascendencia, en tanto que acto que remite ahora a otro yo, a otra conciencia, comunicación. Esto es lo que sucede con Husserl y con muchos de sus sucesores que descubren en el otro o en la carne la labor de topo de lo trascendente en la propia inmanencia. Husserl concibe la inmanencia como el flujo de la vivencia hacia la subjetividad. Pero como toda esa vivencia pura e incluso salvaje no pertenece enteramente al yo que se la representa, algo trascendente vuelve a establecerse en el horizonte de las comarcas de la no pertenencia. 2 puntos. Unas veces bajo la forma de una trascendencia inmanente o primordial de un mundo habitado por objetos intencionales, y otras como trascendencia privilegiada de un mundo intersubjetivo habitado por otros yo, y otras como trascendencia objetiva de un mundo ideal habitado por formaciones culturales y por la comunidad de los seres humanos. Termino esta frase y voy a repetir, ¿verdad? En esta época moderna ya no nos basta con vincular la inmanencia a un trascendente. Debemos concebir la trascendencia dentro de lo inmanente, y es de la inmanencia de donde esperamos una ruptura.
Bueno, hasta acá me gustaría leer otra vez antes, si me permiten, ¿verdad? Esto es para masticarlo bien, me parece. Todavía un paso más, 2 puntos. Cuando la inmanencia se vuelve inmanente a una subjetividad trascendental, tiene que aparecer en el seno de su propio campo la señal o la cifra de una trascendencia, en tanto que acto que le remite a otro yo, a otra conciencia, comunicación. Esto es lo que sucede con Husserl y con muchos de sus sucesores, que descubren en el otro o en la carne la labor de topo de lo trascendente, en la propia inmanencia. Husserl concibe la inmanencia como el flujo de la vivencia hacia la subjetividad. Pero como toda esa vivencia pura e incluso salvaje no pertenece enteramente al yo que se la representa, algo trascendente vuelve a establecerse en el horizonte de las comarcas de la no pertenencia, unas veces bajo la forma de una trascendencia inmanente o primordial. Trascendencia inmanente o primordial, de un mundo habitado por objetos intencionales. Otras como trascendencia privilegiada de un mundo intersubjetivo habitado por otros yo. Y otras como trascendencia objetiva de un mundo ideal habitado por formaciones culturales y por la comunidad de los seres humanos. Entonces, dice acá, algo trascendente, bueno, pone 3, ¿verdad? 3 partes. Una veces bajo la forma de una trascendencia inmanente o primordial de un mundo habitado por objetos intencionales. 2. Otra como trascendencia privilegiada de un mundo intersubjetivo, o sea, entre varios, ¿verdad? Varias conciencias. Y después, la tercera sería trascendencia objetiva de un mundo ideal habitado por formaciones culturales o por la comunidad. O sea, como son 3 niveles de la inmanencia. Uno es el más individual, sería, entiendo yo, otro sería ya una relación intersubjetiva entre varios, y otros a nivel de cultura más general. En esta época moderna, ya no nos basta con vincular la inmanencia a un trascendente. Queremos concebir la trascendencia dentro de lo inmanente, y es de la inmanencia de donde esperamos una ruptura. Así, en Jaspers, el plano de inmanencia recibirá la determinación más profunda en tanto que continente. Pero este continente tan solo será un recipiente para las erupciones de trascendencia. La palabra judío-cristiana sustituye al logos griego. Ya no nos limitamos a atribuir la inmanencia. Hacemos que escupa lo trascendente por doquier. No nos contentamos con remitir la inmanencia a lo trascendente. Queremos que nos lo devuelva, que lo reproduzca, que lo fabrique ella misma. En realidad, no resulta difícil. Basta con detener el movimiento. Hay un pie de página en cuanto es bibliografía. Basta con detener el movimiento. En cuanto al movimiento del infinito se detiene, en cuanto el movimiento del infinito se detiene, la trascendencia baja, aprovecha para resurgir, reaparecer, resaltar. Punto. Los 3 tipos de universales, contemplación, reflexión, comunicación, son como 3 épocas de la filosofía: la eidética, la crítica y la fenomenología, que no se separan de la historia de una prolongada ilusión. Había que llegar hasta aquí en la inversión de los valores,
hacernos creer que la inmanencia es una cárcel, solipsismo, de la que nos salva lo trascendente. Oh. Menuda frase. Leo, Sí, ¿te parece? O Sergio, ¿vos querés comentar algo? Perdón. no, sí, siempre está complejo todo esto, ¿verdad? Pero yo, así entre líneas, lo que, yo creo que el inicio da la pista, ¿verdad? Para más o menos el inicio de este apartado, que dice, había un paso más. Cuando la inmanencia se vuelve inmanente a una subjetividad trascendental, tiene que aparecer en el seno de su propio campo la señal o la cifra. Este término cifra es de Jasper, también el filósofo alemán, que él, Ajá. ¿verdad? La cifra de una trascendencia en tanto que acto que remite ahora a otro yo. Esto no estaba en Kant, el tema del otro, ¿verdad? En cambio la fenomenología, o sea, aparece la comunicación, viste que estaba hablando de la Sí. reflexión, de la, como de la contemplación, y ahora aparece la comunicación con la fenomenología, ¿verdad? Entonces acá, en todo lo que él está diciendo, que tiene su gran complejidad, como él lo describe, yo lo que entiendo que lo que está hablando es de ese tercer paso que era el comunicar un yo con otro yo, ¿verdad? Un sujeto con otro sujeto. Siempre con estas cuestiones del plano de inmanencia y compañía, ¿verdad? Eh, y que la fenomenología tiene sus propias formas de explicar eso, ¿verdad? Eh, entonces, según yo entiendo, es una crítica a la fenomenología. Es una crítica en el sentido que tiene que, o sea, lo que yo estoy viendo acá es que cómo el pensamiento moderno recurre a lo trascendente para poder hacer cosas, para salvar. Y lo que él está proponiendo es la prioridad de un plano de inmanencia. Entonces acá, lo trascendente en el caso de la fenomenología viene por el lado de querer colocar conciencias de las cuales erupcionan. Dice, fíjate que dice, ahora es un continente, tan solo será un recipiente para las erupciones de trascendencia. Dice. O sea, de eso inmanente surgen las trascendencias, ¿verdad? Claro. O dice, escupe. Ya no nos limitamos a atribuir la inmanencia, hacemos que escupa lo trascendente por doquier. Dice. Entonces, estas derivas, digamos, ¿verdad? Del caso de la fenomenología, es lo que entiendo yo en el pensamiento de Leuciano no son, digamos, no conducen a lo que él quiere explicar, ¿verdad? Para él el plano de inmanencia es así clave y yo recuerdo más en páginas anteriores que habíamos leído, creo que fue la última lectura que yo estuve, lo que entiendo yo que un error de procedimiento, un error de pensamiento, no lo tengo muy claro tampoco yo porque no es fácil seguirle la pista de Deleuze, pero el error es justamente esa cuestión de pensar la inmanencia como algo del cual puede surgir algo trascendente. Ahí erramos. En Claro. alguna parte decía eso. Ahí nos estamos equivocando, ¿verdad? Sí. Y estos pensamientos de Descartes, de Kant y ahora de Husserl, parece que caen en eso, ¿verdad? Es lo que yo estoy tratando de comprender de este párrafo, ¿verdad? Y sí, a mí, por ejemplo, eso de que cuando habla de la inmanencia en términos de intersubjetividad, Ajá. como que algo emerge, algo trasciende y me conecta con el otro, pero no, justamente si es inmanente no es trascendente. Entonces, ¿cómo se origina, cómo se organiza esa intersubjetividad en la cual tenemos supuestamente vivencias comunes, dos entidades, dos personas, ¿verdad? O sea, qué es lo que no trascendió, sino cómo se hizo esa ligazón para, para experimentar la intersubjetividad? Es lo que me cuesta imaginar, ¿verdad? Ujú. A mí Sí, también sí. esa
cuestión, parece una cuestión topológica, si se le puede decir así. Ajá. Había una cuestión pero esto es bueno, esto traía Lacan, por ejemplo, que él le puso un neologismo, pero ya es el psicoanálisis, que se llamaba extimidad y lo simbolizaba con el famoso cinturón de Moebius, ¿verdad? Ajá. Para mí esta cuestión para mí es una cuestión así de topología. Puede ¿no? ser, sí. Sí, sí, sí. Como que se escapa un mismo plano de comprensión. Como que se enreda, pero todo está a su vez ligado, pero no hay sí, sí, entiendo. Es de esos dibujos de Escher, ¿verdad? Que son laberínticos. Sí, yo creo que lo que dice Melissa es justamente muy ilustrativo. La propiedad Mobius de interior y exterior simultáneo, por decirlo. Sí, exacto. ¿Cierto? Que son formas topológicas que son, digamos, impracticables en el ámbito físico, pero que permiten establecer vínculos de interior-exterior, de inmanencia, o digamos que tienen esa dualidad pero simultánea y que una no es sin la otra de algún modo. Creo que por ahí va un poco lo que trata de, o como yo leo lo poco porque no vengo muy enchufado de la lectura anterior. Sí, yo lo entiendo como que es algo que si uno ve la cinta de Moebius o esos dibujos de Escher, que como que sin salir de sí mismo sale. O sea, salir de sí mismo es cortar, separar. Pero esto, sin embargo, sin separar, uno va por una escalera y después viene por ahí, termina por abajo de esa escalera, ¿verdad? Que da las dos cosas, dos situaciones opuestas, pero sin haber habido un corte, ¿verdad? Como una convivencia de, no sé, de una geometría mágica o diabólica, no sé. Fíjate, Aníbal, al final de lo que leímos el párrafo, Sí. cómo él cierra y dice los tres tipos de universales: contemplación, reflexión y comunicación, que es lo que él está utilizando todo el tiempo, son, dice, como tres épocas de la filosofía. Entonces, la idética, que es lo de Descartes, le corresponde la contemplación. La crítica, que es lo de Kant, le corresponde la reflexión. Y la fenomenología se corresponde con la comunicación, que es cuando aparece el otro yo, el otro, que dice él que todos los seguidores de Husserl llegan a eso. Entonces, Husserl mismo, está Heidegger, está Levinas, ¿cómo se llama? El que estudiaba José, justamente, el otro francés, este fenomenólogo que se me fue el nombre. Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, bueno, son todos fenomenólogos, ¿verdad? Sartre, ¿verdad? Ahí justamente veo que ahora va a hablar de Sartre, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces dice, fíjate, dice, se corresponden con cada uno de estos universales con unas épocas, ¿verdad? La idética, la crítica y la fenomenología. O sea, Descartes, Kant, Husserl, que no se separan de la historia de una prolongada ilusión. O sea, es una ilusión el creer que uno se está abriendo del plano de inmanencia. Y fíjate cómo cierra, dice, perdón, fíjense, había que llegar hasta ahí en la inversión de los valores, hacernos creer que la inmanencia es una cárcel, o sea, el solicismo, de la que nos salva lo trascendente. O sea, es una ilusión. De la imanencia no podemos salir. Ese es el error filosófico, entiendo yo. Entonces, estos procedimientos filosóficos nos han querido salvar de la inmanencia, proponiendo lo trascendente, haciendo que la inmanencia escupa o erupciones trascendentes, ¿verdad? Pero esa no es, según Husserl, la forma, ¿verdad? Esta es la propuesta, o sea, la propuesta de Husserl perdón, la propuesta de Deleuze está acá, ¿verdad? Estamos ya directamente en su propia filosofía, ¿verdad? Los otros
han cometido el error de querer salirse o querer superar el plano de inmanencia. Eso entiendo yo. Bueno, y continúo con Sartre. Dice, el supuesto de Sartre, el de un campo trascendental Si impersonal. querés te puedo suplir ahora ya, Aníbal, para Sí. que descanses. Buenísimo. Voy a leer ahora acabo de terminar de tomar mi café, ahora tengo fuerza. Genial. Leo, dice, el supuesto de Sartre, el de un campo trascendental impersonal, devuelve a la inmanencia sus derechos. Cuando la inmanencia ya solo es inmanente a algo distinto de sí, es cuando se puede hablar de un plano de inmanencia. Tal vez un plano semejante constituya un empirismo radical. No presentaría un flujo de la vivencia inmanente a un sujeto y que se individualizaría en lo que pertenece a un yo. Solo presenta acontecimientos, es decir, mundos posibles en tanto que conceptos y unos otros como expresiones de mundos posibles o de personajes conceptuales. El acontecimiento no remite la vivencia a un sujeto trascendente que es igual al yo, sino que se refiere al sobrevuelo inmanente de un campo sin sujeto. El otro no devuelve trascendencia a otro yo, sino que devuelve a cualquier otro yo a la inmanencia del campo sobrevolado. El empirismo solo conoce acontecimientos y a otros, con lo que resulta un gran creador de conceptos. Su fuerza empieza a partir del momento que define el sujeto. Un hábitus, una costumbre, no más que una costumbre en un campo de inmanencia. La costumbre de decir yo. Bueno, está complejo. Nombre. Puedo, creo que voy a darle una segunda lectura porque Sí, a por ver favor. qué tal. A ver, bueno, evidentemente acá Sartre le vuelve a dar los derechos a lo inmanente. Hizo una historia ahí, ¿verdad? Con Descartes, Kant, Husserl. Esto no se alejaron del campo de inmanencia, le dieron atribuciones para que escupa lo trascendente y ahora Sartre hace algo distinto. Entonces dice, el supuesto de Sartre, el de un campo trascendental impersonal, devuelve a la inmanencia sus derechos. Dice. Cuando la inmanencia solo es inmanente a algo distinto de sí, es cuando se puede hablar de un plano de inmanencia. Tal vez un plano semejante constituya un empirismo radical. No presentaría un flujo de la vivencia inmanente a un sujeto y que se individualizaría en lo que pertenece a un yo. Solo presenta acontecimientos. Ahí está, creo que por ahí está la clave. Solo presenta, este empirismo que él dice, ¿verdad? Solo presenta acontecimientos, es decir, mundos posibles en tanto que conceptos. Ahí está la cuestión de los conceptos. ¿Verdad? Mundos posibles en tanto que conceptos y unos otros en mayúsculas como expresiones de mundos posibles o de personajes conceptuales. El acontecimiento no remite la vivencia a un sujeto trascendente, que es el yo. No hace eso que quiere hacer Kant, por ejemplo. ¿verdad? Se refiere al sobrevuelo inmanente de un campo sin sujeto. El otro no devuelve trascendencia a otro yo, que era lo que la fenomenología hacía, sino que devuelve a cualquier otro yo a la inmanencia del campo sobrevolado. El empirismo, dice, solo conoce acontecimientos, ahí está la palabra, solo son acontecimientos, ¿verdad? Y a otros, con lo que resulta un gran creador de conceptos. Su fuerza empieza a partir del momento que define el sujeto. ¿Qué sería el sujeto? Un hábitus, una costumbre,
no más que una costumbre en un campo de inmanencia, la costumbre de decir yo. O sea, Para entender según, eso habría que intentar olvidarse del yo, ¿verdad? si parece que ese yo como un lugar fijo, con nombre, eso es ya ir a lo trascendente, ¿verdad? Sí. Ir hacia el yo de la fenomenología, ¿verdad? Y parece que acá el tema es tomarlo como un acontecimiento, algo que dice yo, pero que es simplemente una costumbre. O sea, yo lo que estoy entendiendo aquí es como que el plano de inmanencia es como un flujo del cual no hay que pensar que pueda fijarse algo, ¿verdad? Como una identidad, un yo, ¿verdad? Fijo. Entonces hay que tomarlos como acontecimientos, ¿verdad? Si lo tomamos de esa forma, entonces, no, entonces permanecemos en el plano de inmanencia, que es lo que al parecer Sartre hizo, ¿verdad? Cuando dice un campo trascendental impersonal. Ese es el supuesto de Sartre. A mí me hace acordar esto a... eh, hay un tema que desarrolla un poquito Heidegger con respecto al impersonal sé. Ajá. Yo lo asocio con eso, por ejemplo, se sabe, se habla, se dice, se piensa, se cuenta, pero no especifica quién o quiénes. Entonces, No. eso no trasciende de un grupo o de una persona o de algo en particular, sino que está ahí puesto en la atmósfera dando vueltas, ¿verdad? Pero no trascendió de nadie. No sé si es por así, andaría por ahí. Está fuera de Eh, una persona, no es que salió de una persona o de un grupo de ah, personas que trascendió, simplemente que está rodando, por ahí hablo de que está dando vueltas, un campo sobrevolado, ¿verdad? ajá. Me da la Sí. impresión de que son como ideas sueltas que andan por ahí flotando en el aire, pero que no tienen un origen en una mente humana o qué sé yo, no sé. Ujú. Sí, recuerdo eso del sein personal de Heidegger. Sí, podría ser, claro. No hay se le puede atribuir un yo, un nombre y apellido detrás de ese ser trascendental, ¿verdad? Sí, podría La ser. palabra, la palabra que pasa más o menos parecido también es el uno, ¿no? ¿Cierto? El uno, Claro, sí. que tiene ese carácter de, ¿cómo se llama? De situar, si se pudiera decir, en un actor que no está definido ni patentado por un yo, no está monopolizado por un cuerpo sintiente, por decirlo de algún Algo modo, así. sino que se mantiene en ese ámbito un poco del imperativo, del identificativo, pero suelto, no preciso. Claro. Como Es como que decir, decía. sí, porque uno piensa cualquier cosa Claro, ¿verdad? O claro. se piensa cualquier cosa, ¿verdad? Pero no dice yo pienso cualquier cosa, claro. O Mm. también estos días un comentarista, o sea, un locutor de radio hacía lo mismo con la palabra hay que hacer tal cosa, Eso sí, no, exacto, sí. no, claro, no tiene un sujeto definido esa oración, sino que tiene un sujeto oculto, por decirlo. Y tampoco hay alguien que lo haya creado, no hay una referencia. Claro. Ahí está, en plano rebaladizo es el plano de inmanencia, ¿verdad? Que se rebala, no lo podés anclar a ningún Mm. ente sólido, sería, no sé cómo es la cosa, ¿verdad? Sale, Ujú. está por el aire. Sí. Qué notable. Fíjese ahí donde dice el, tal vez un plano semejante constituya un empirismo radical. Esta cuestión del empirismo radical, yo lo entiendo como una cuestión de percepción pura, Sí, eh, al estilo Hume, ¿verdad? Que es un filósofo que Deleuze le estudió, le dedicó más de un estudio, ¿verdad? O sea, el empirismo radical sería ese que solamente percepción, solamente sensibilidad pura, ¿verdad? Entonces dice, tal vez un plano semejante constituya un empirismo radical, o sea, dos puntos, no presentaría un flujo de la vivencia inmanente a un sujeto, no lo ve así, no es como algo proveniente de un sujeto.
y que luego se individualiza en lo que pertenece a un yo, no eso, porque ahí hacemos la cuestión del sujeto trascendental kantiano, ¿verdad? Entonces es un fluir, solamente son acontecimientos, mundos posibles, en tanto que conceptos, ¿verdad? Entonces eso es ese fluir, ese flujo constante. Volvemos a Heráclito, ¿verdad? Que Sí. yo sé que a Deleuze le influyó mucho. Entonces eso es lo que entiendo que Deleuze quiere fijar para, o sea, quiere que se entienda sobre el concepto de plano de inmanencia y que él ve que en Descartes, en Kant y en Husserl no le son fieles a lo que él quiere del plano de inmanencia, ¿verdad? Y Sartre de alguna manera, con esta cuestión del campo trascendental impersonal, le vuelve a dar, dice esto está en una obra acá, veo que se llama La trascendencia al ego. Ah, ya. Este es un librito. A la- Mm, sí, eh, es una obrita, conozco ese librito yo, sí, creo que lo tengo, pero no lo he leído. La trascendencia del ego. Bueno, lo que sí al parecer aquí, ahí Deleuze y Guattari encuentran en Sartre otra vez un retorno al plano de inmanencia, ¿verdad? Decime, Eh, Sergio, ¿eso no es pura deconstrucción? Esto que están haciendo ellos. No, lo que está haciendo acá de Ajá. construyendo qué sé yo, los famosos pares binarios y famosas este, definiciones, ¿verdad? Ajá. O sea, como Sí, que, y bueno, prácticamente todo lo que tiene, sí, ya no es trascendente o inmanente, eso ya sería un par binario, no anda por ahí la sí, cosa. sí, Ya parece no que es él no eso quiere, tampoco, sí, ¿verdad? no quiere caer en eso, sí. Claro. Si entendemos de construcción así como de hacerse ya coloquialmente como desmontar, Sí, sí, él está desmontando todas estas tres posiciones de Husserl, de Descartes y de Kant, ¿verdad? Está como desmontando para volver a encontrar el tema del plano de inmanencia, como que se perdió. Que parece que está en los griegos, pero que luego con los griegos, con la cuestión de la irrupción del cristianismo, ahí está. se pierde eso. El tema es retornar, parece, a eso, ¿verdad? O sea, lograr hacer conceptos desde el plano de inmanencia, ¿verdad? Porque esto está ligado siempre al tema del concepto. Nosotros estamos todavía en el capítulo 1, ¿verdad? Que decía que es el concepto, ¿verdad? Sí, Todavía seguimos en el capítulo 1, no, sí. quitamos en capítulo 2 el plano de inmanencia se llama esto. Así ya se llama. Ah, ya. Es el Sí, por plano lo que de pasa es que inmanencia, que es un sí, yo plano tan también. difícil, tan dificultoso, incluso para ser pensado. Sí, sí, está duro este Deleuze, sí, realmente. No da para que te pregunten qué están leyendo, porque no sabes qué diablo decir. Sí, hay un tipo ahí que habla del plano. Sí, pucha, sí, como dice Aníbal, de los planos más difíciles que hemos estado. Ni Euclides hubiese pensado que iba a ser tan complicado un plano. Eh, Es buena esa referencia, me parece a mí, Sergio, que haces con Heráclito. ujú, Y ahí yo lo ujú. veo más claro, ¿verdad? Para mí Heráclito y Parménides son dos mundos en contraposición. Y eso no es de ser, sino ir siendo y ir modificándose y no sé, es, como que todo esto da vuelta siempre en torno a eso, ¿verdad? Porque pareciera ser como, no, pero esto no es tampoco. Vamos más allá de esto es y esto no es. Como constantemente liberar tu mente de ese par binario de ser y no ser, no sé. Yo lo veo claro así, ¿verdad? No sé. Sí, sí, y las lecturas más nuevas, digamos, nuevas, en realidad ya del siglo XX, van por ese lado, sobre Heráclito, ¿verdad? Entonces, y muchos dicen que Deleuze es un seguidor así de Heráclito, como también lo fueron Nietzsche, como también lo fueron otros pensadores, porque Deleuze es nietzscheano, tiene su texto de Nietzsche que siempre recordaba César, ¿verdad?
y también es muy seguidor de Heráclito en estas cosas, en esto del flujo, en este del fluir. O sea, a veces se lo pone a Deleuze como un filósofo postmoderno. No entra en ese término, no entró en esa discusión porque, bueno, él se muere también, no recuerdo, pero no llegó a entrar en esa pelea. Pero sí se lo ubica como un postmoderno, en el sentido que él no es un filósofo de la fijación de Claro. un concepto presente fuerte, ¿verdad? No está con eso, sino que está proponiendo un campo infinito, así como Ah, un agujero negro del cual todo surge, que es lo que la filosofía hace ahí con esos conceptos. Entonces, la posmodernidad de alguna manera propone eso también, un nada fijo. Ahí está el tema que vos dijiste, lo de la deconstrucción y compañía, ¿verdad? sí, No hay un punto central, no hay exacto. ¿cómo se llama? El punto arquimédico. No hay un punto arquimédico. Entonces, yo creo que por ahí el Deleuze se ubica y ahí es donde algunos estudiosos le ubican a Deleuze como un postmoderno, ¿verdad? A pesar de que él no entró ni siquiera ni se enteró de esa Claro, discusión, porque eso empieza al inicio de los 80 y él se muere, no me acuerdo cuándo se muere él. 94 por 95. Ah, ya, sí. Sí, sí, Yo sí. no conozco nada de Deleuze ojo, que no soy ningún seguidor así especialista, pero que donde él se meta en esa discusión, digo, ¿verdad? Pero sin embargo, su propuesta va más hacia ese lado antes que lo otro, ¿verdad? Ahora, es interesante la mirada o refrescado que hace Aníbal de la palabra, la idea de la deconstrucción, porque si bien es cierto, en filosofía tiene toda una marca en el anca, digamos, verlo como salir de la dualidad, ¿cierto?, entre inmanencia y trascendencia, y moverse en esa deconstrucción donde se desdibujan esos dos polos tan marcados. Creo yo que es una buena manera de entenderlo, volviendo a los primeros textos, digamos, o sea, a los primeros párrafos, cuando hablaba de que filosofar es construir, o sea, es construir conceptos de algún modo. O Exacto. sea, ese desmontar y montar, que pareciera ser como inherente al plano de inmanencia, creo que queda muy bien entendido cuando usamos ¿cómo se llama? La acepción cardosiana, le vamos a poner de, de deconstrucción. Lo otro es que no sé, me preguntaba mientras leíamos este tema de que en ese plano de inmanencia pareciera que nos sugiere que el yo no es más que un bucle recurrente, por decirlo, ¿no? Que es una suerte o sea, que desde lo que leo me pareciera que nos está sugiriendo que cuando se produce un hábitus dentro de ese tejido topológico, como queramos llamarlo, pareciera que dependiendo de la recurrencia podríamos identificarlo como un yo. Y eso me parece que también es algo que uno podría, en esta maqueta tridimensional que estamos tratando de armar en base al texto, es una bonita manera de ver el surgimiento del yo o la dilución del yo, si uno lo quiere en la otra dirección, ¿cierto? O la deconstrucción del yo o la construcción del yo, como recurrencias de bucle en el plano de inmanencia. Eso me parece excelente porque si lo pensa, nunca nos ponemos a pensar porque le damos por sentado de que el yo existe, pero la pregunta es, ¿existe el yo? ¿Qué es el yo? ¿Verdad? O sea, me parece que es una pregunta profunda, ¿verdad? Porque se da por consabido. Yo pienso así. ¿Qué significa eso? Yo siento así. No me aclara nada, ¿verdad? Por eso me parece interesante lo que está diciendo Mauricio. Rarísimo, che. Ah, Claro, es que ese yo diluido al 50% es uno. sí, el uno, sí, exacto. Ese es el punto, claro, que justamente estamos en ese plano que se desdobla de ese bucle con identidad denominable yo. Entonces es una suerte Bauman diría como de liquidificación del Sí, yo. sí.
Lo que nos hace pensar este señor. Bueno, Sergio está con el micrófono apagado. Hola Aníbal, sí, no, estaba con una llamada, pero ya Ah, me estaba llamando mi hijo, ahí estoy. acá Le dije que estamos con Mauricio de Construyendo el Yo, Sergio. sí, estuve escuchando, sí, sí, me ¿Eh? parece interesante. Sí, Ahí yo estoy de parece acuerdo. que somos muy Sí, arrojados nosotros para esas cosas. sí, sí, sí. Yo también, justamente, sí, fijar un yo es lo que ellos parece no quieren, por eso finalmente es una costumbre, Sí, pero no hay otra vez, ¿verdad? Una identidad fija, Un hábito. sino que es un fluir, es un haz, como decía, perdón, decía Hume otra vez, un haz de percepciones. Es exacto. un punto donde confluyen percepciones, el empirismo radical que dice, ¿verdad? Eso era la conciencia en Hume, ¿verdad? Y parece que él se quiere ir a eso, ¿verdad? Porque eso permite una multiplicidad de opciones, ¿verdad? Y acá justamente al final dice, su fuerza empieza a partir del momento que define el sujeto, dos puntos, un hábitus, una costumbre, no más que una costumbre en un campo de inmanencia, la costumbre de decir yo. Una mala costumbre, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, sí, A algunos por les ahí. gusta mucho. Sí. Ahora, viene un parrafito cortito Sí. que dice, quien sabía plenamente que la inmanencia solo pertenecía a sí misma y que por lo tanto era un plano recorrido por los movimientos del infinito, rebosante de ordenadas intensivas, era Spinoza, el otro gran Ah, filósofo de Deleuze, ¿verdad? eso Por le eso gustó ese... a Melissa seguro. Mira el piropo que le lanza, dice, por eso es el príncipe de los filósofos. Tal vez el único que no pactó con la trascendencia esta. Qué Y le bueno. dio casa por doquier. Fíjate, que le dio casa, hizo el movimiento del infinito y confirió al pensamiento velocidad infinita en el tercer tipo de conocimiento, en el último libro de la ética. O sea, el tema es que, fíjate, él no pactó, y eso que la trascendencia le dio casa, y él no fue casado. No. O sea, Descartes fue casado, Leibniz fue casado, Kant fue atrapado por la trascendencia, Spinoza no. Spinoza se quedó en el plano de inmanencia, todo era uno, todo era una sola cosa, ¿verdad? Y no hay nada trascendencia, ese uno solo, ¿verdad? Entonces, volvemos ahí a la cuestión de la velocidad infinita y compañía, que también está mucho más en el capítulo 1, ¿verdad? En, que me remite a ese capítulo más esta cuestión de la velocidad infinita y compañía. Pero sí, Spinoza, que es o también un filósofo al cual él le dedicó 2 libros. Deleuze tiene dos libros sobre Spinoza, si no estoy errado. Eh, y que es el que inicia la nueva lectura de Spinoza, que, bueno, que es la que todo el mundo ahora... Porque Spinoza tenía una lectura, justamente por decir así, trascendente, ¿verdad? O sea, había una lectura clásica de Spinoza, Sí. y luego aparece Deleuze, y Deleuze le da toda otro viraje de cómo entender la Spinoza, ¿verdad? Y, y es muy interesante, ¿verdad? Bueno, ese era un pedacito, ¿verdad? Ahora viene otro pedazo. Dice, alcanzó en él velocidades inauditas, atajos tan fulminantes que ya solo cabe hablar de música, de tornado, de vientos y de cuerdas. Encontró la única libertad en la inmanencia. Llevó a buen fin la filosofía porque cumplió su supuesto prefilosófico. No se trata de que la inmanencia se refiera a la sustancia y a los modos espinocistas, sino que al contrario son los conceptos espinocistas de sustancia y de modos
los que se refieren tanto al plano de inmanencia como a su propuesta. Este plano tiende hacia nosotros sus dos facetas, la amplitud y el pensamiento, o más exactamente, sus dos potencias, potencia de ser y potencia de pensar, que son como la red extensa y la red cogitans de Descartes. Solamente que en Descartes son sustancias independientes, por lo tanto son trascendentes. En cambio, en Spinoza no son sustancias, son potencias, fíjate, son parte del ser. Potencia de ser y potencia de pensar, ¿eh? Spinoza es el vértigo de la inmanencia, del que tantos filósofos tratan de escapar en vano. ¿Estaremos, dice alguna vez, maduros para una inspiración espinosista? Le sucedió a Bergson en una ocasión, al inicio de Materia y Memoria, traza un plano que da el caos, a la vez movimiento infinito de una materia que no cesa de propagarse e imagen de un pensamiento que no deja de propagar por doquier una conciencia pura en derecho. Fíjate, dice, una conciencia pura en derecho. Es una conciencia totalmente, un empirismo radical, ¿verdad? No es la inmanencia la que pertenece a la conciencia, sino a la inversa. Es la conciencia la que pertenece a la inmanencia. Por eso hablaba también del inicio de la conciencia, por eso el tema del yo y compañía, ¿verdad? Es la inmanencia la que está antes, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es que Bergson al inicio de ese libro también pilla algo, luego también se sale, luego es cazado por la trascendencia, pero antes Bergson estuvo ahí cerquita, según Deleuze, ¿verdad? De no caer en el pecado de la trascendencia. Me gustó ese comentario del pecado de la trascendencia. Por eso se lee claro, ¿verdad? Sí. Nosotros pecadores. Es interesante eso de que cada filósofo tiene como sus tablas de la ley y declara pecadores a los otros filósofos por alguna digamos, incorrección que hayan cometido contra esas tablas de la ley, ¿no? Me hace acordar lo de Miyazu, ¿cierto? Cuando ser correlacionista era el pecado capital, Sí, exacto. y costaba la vida, digamos, y ahora pareciera que ser correlacionista es la virtud capital y cuesta la vida ser no correlacionista o muy estanco, si se quiere encontrar. Esa es la pepita dura del gran afuera. Es interesante porque de alguna manera a mí me hace pensar que ahí sale el humano de carne que hay detrás del filósofo, ¿cierto? Todos los pequeños odios que tienes porque el otro piensa distinto a ti. Entonces hay como unos decálogos y como que uno va entre leyendo y aparecen esas suertes de no tocar esos imperativos porque atentan contra mi filosofía en el fondo. Sí, por eso este es un libro ya deleuziano en todo sentido, es su sistema, es su propuesta en la cual él está, ¿verdad?, leyéndole a los otros. Por supuesto, desde este punto de vista, los otros, excepto Spinoza, no lograron, ¿verdad?, no captan, ¿verdad?, lo que él está proponiendo, ¿verdad? Entonces sí, es un libro de introducción de qué es la filosofía, pero en realidad es un tratado del sistema de Deleuze, ¿verdad? En el fondo. También Julián María, este filósofo español cristiano. No te escucho, Sergio, ¿se cortó? Se congeló la imagen de Sergio. Julián Marías, yo tengo acá su libro de filosofía. Bueno, ahí está. Bueno. Yo una vez leí que los filósofos siempre escriben no sobre filosofía, sino sobre otro filósofo. Claro. Para refutarlo. Contra otro filósofo. Otro filósofo. Sí, claro. La filosofía se hace contra alguien.
Exacto, ¿verdad? Qué notable. Ahora, igual es bonito porque eso habla de que finalmente es colectiva, o sea, Sí, que lo que detona otro en mí para yo poder regurgitar mis comentarios sobre ese otro alguien. O sea, es una suerte de regurgitación, me parece. Creo que esa palabra es un poco digestiva, pero ilustra muy bien el, el, el cómo se da esta cosa de leer a alguien y te incomoda suficiente para que su claro. provocación sea escribir, esto no se va a quedar así, digamos. Me parece sí, excelente esa idea, ¿verdad? O sea, es lo que me motiva y me fuerza a construir conceptos para poder derrotar. Es una batalla, derrotarte, para que tengas claro lo equivocado que estás. Oh, intenso. Sí, es una pugna finalmente en el lenguaje, pero es una pugna. No, no, Pero no. ese lenguaje es, bueno, acá otra vez estamos con Heráclito, es el polemos. El polemos, que la lucha, la pelea que va construyendo. Ahora, cabría preguntarse también cómo es nuestro sistema de pensamiento o cultura en base a esa polemización de cosas. Porque de alguna manera lo que va constituyéndose, el sedimento que queda, que denominamos cultura o filosofía o escritura o lo que queramos en el ámbito que queramos clasificarlo, es la huella de esa polémica, digamos, de esa polemización intelectual. O sea, nuestra cultura no son sino provocaciones entre nosotros, de algún modo. Sí. Sea edificios o filosofía, ¿cierto? O sistemas filosóficos enteros. Yo creo que eso es lo que enriquece el conocimiento, ¿verdad? Porque si no, se estancaría todo, sabríamos todo y no cuestionaríamos nada. Y sería muy aburrido eso. Sergio, no sé si estás sin micrófono o cómo es. No, había sido, me salí, no me di cuenta, estaba hablando ahí y no sé si fue mi señal o qué, ¿verdad? Y bueno, ya sí, ya entré otra vez hace un ratito, salí unos segundos. Ah, bueno. Eh, no sé, nosotros vamos hasta qué hora, ¿seguimos Mira, todavía? tenemos, si pueden, media hora más, ¿qué les parece? Son las 7:05, Ah, hasta las 7:30, ¿puede ser? ¿Les parece bien? yo puedo un poco más, sí, yo tengo que dar clases justamente y media, pero puedo seguir un poquito más y Yo pienso que hasta y para que media está avancemos. bien. Sergio, me parece que hasta y media está bien, al menos para mí. Sí, Creo que... sí, yo quizás me salgo un poquitito antes para preparar para entrar en tengo que Bien, dar no, clases, no hay problema, pero no hay problema. podemos, Sí, podemos seguir, sí, sí. Entonces avanzo, leo un por poco favor. más, a ver dónde nos quedamos. Alcanzó, sí, 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 era Spinoza. Puede ver, Luego, son el el plano plano, circunscrito por ilusiones. sí, el plano es circunscrito por ilusiones. No se trata de contrasentidos abstractos, ni siquiera de presiones del exterior, sino de espejismos del pensamiento. Eso me gustó. Ujú, Esa metáfora, ¿verdad? Es tan ujú. difícil. Espejismo del pensamiento. Sí, Disculpadme, pero... dice, cabe explicarlos por la pesadez de nuestro cerebro, por el roce trillado con las opiniones dominantes y porque no podemos soportar estos movimientos infinitos ni dominar estas velocidades infinitas que nos destrozarían. Entonces tenemos que detener el movimiento, volver a constituirnos presos de un horizonte relativo y no obstante, corremos sobre el plano de inmanencia. Estamos en el horizonte absoluto. Es necesario, sin embargo, por lo menos en parte, que las ilusiones se desprendan del propio plano, como los vapores de un estanque, como las miasmas presocráticas que se exhalan de la transformación de los elementos
siempre activo sobre el plano. Artaud decía el plano de conciencia o plano de inmanencia ilimitado, lo que los indios llamaban siguri, engendra también alucinaciones, percepciones erróneas, malos sentimientos. Ahí está la mención de Artaud, ¿verdad? Le esperábamos la obra. Después dice, habría que establecer la lista de estas ilusiones, delimitarlas, como hizo Nietzsche después de Spinoza, estableciendo la lista de los 4 grandes errores. Pero la lista es infinita. Hay en primer lugar la ilusión de trascendencia, que tal vez anteceda a todas las demás, bajo una faceta doble, hacer que la inmanencia se torne inmanente a algo y volver a encontrar una trascendencia en la propia inmanencia. Después, la ilusión de los universales, cuando se confunden los conceptos con el plano. Pero esta confusión se hace a partir del momento en que se plantea una inmanencia a algo, puesto que este algo es necesariamente concepto. Se cree que el universal explica, cuando es él el que ha de ser explicado. Y se cae en una triple ilusión, la de la contemplación, o la de la reflexión, o la de la comunicación. Después está la ilusión de lo eterno, cuando se olvida que los conceptos tienen que ser creados. Y finalmente la ilusión de la discursividad, cuando se confunden las proposiciones con los conceptos. Precisamente, nos conviene creer que todas estas ilusiones se concatenan lógicamente como proposiciones, pues resuenan o reverberan y forman una niebla densa alrededor del plano. Fabuloso, ¿no? Espectacular. Sí. Te acaba de hacer un resumen de toda la filosofía en categoría así de errores, de ilusión. Y esto al final me entusiasma lo de ilusión de la discursividad, que es Foucault, ¿verdad? Parece que sí, ¿verdad? Foucault puro. Y es también, ¿sabes qué? Una crítica a los sofistas y a la retórica. Uh-huh. Sí. Qué bárbaro. Muy interesante, muy denso acá, ¿verdad? Pero tiene una taxonomía de todos los tipos de filosofía y sus errores, ¿verdad? Claro, como decía Mauricio, siempre ellos mostrando cómo los otros no le pillaron, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, lo de los universales debe haber dolido a harta gente, me parece. Sí, ahí está muchísimo, sí. Por eso usó mucho esa cuestión de la inmanencia, de los universales, que eran estos 3, ¿verdad? La reflexión y la comunicación y se me fue el otro. Contemplación, ahí está. Contemplación, reflexión y comunicación, que eran Descartes, Kant y Husserl, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Ah, cierto. Sí. Sí. Eran esos hasta ahora que estuvimos viendo hace un ratito nomás. Y este de confundirlo con el plano, ese es otro también que mencionó, ¿verdad? Entonces, sí, fuera de Spinoza, que es el único que parece que no cae en esto, el rollete cae. Bueno, entonces sigo uno más después de esta clasificación que está muy interesante, ¿verdad? Dice, el plano de inmanencia toma prestadas del caos determinaciones que convierte en sus movimientos infinitos o en sus rasgos diagramáticos. A partir de ahí, se debe suponer una multiplicidad de planos, puesto que ninguno abarcaría todo el caos sin recaer en él, y que cada uno retiene solo unos movimientos que se dejan plegar juntos. Si la historia de la filosofía presenta tantos planos muy diferenciados, no es solo debido a unas ilusiones
a la variedad de las ilusiones. No es solo porque cada uno tiene su modo, siempre renovado, de volver a conferir trascendencia. También lo es más profundamente a su modo de hacer inmanencia. Cada plano lleva a cabo una selección de lo que pertenece de pleno derecho al pensamiento, pero esta selección varía de uno a otro. Cada plano de inmanencia es un uno todo. No es parcial, como un conjunto científico, ni fragmentario, como los conceptos, sino distributivo. Es un cada uno. El plano de inmanencia es hojaldrado y resulta sin duda difícil valorar en cada caso comparado si hay un único y mismo plano o varios diferentes. ¿Tienen los presocráticos una imagen común del pensamiento a pesar de las diferencias entre Heráclito y Parménides? ¿Cabe hablar de un plano de inmanencia o de una imagen del pensamiento llamado clásico y que tuviera una continuidad desde Platón a Descartes? Lo que varía no son solo los planos, sino la forma de distribuirlos. ¿Hay acaso puntos de vista más o menos alejados o próximos que permitan agrupar estratos diferentes a lo largo de un periodo suficientemente largo o separar estratos sobre un plano que parecía común y del que provendrían estos puntos de vista, a pesar del horizonte absoluto? ¿Cabe contentarse aquí con un historicismo, con un relativismo generalizado? En todos estos aspectos, la cuestión de la unidad o del múltiplo vuelve a adquirir la máxima importancia introduciéndose en el plano. Interesante esa figura que hace, esa metáfora, dice, plano de inmanencia es hojaldrado. Ahí lo entendí plenamente. Sí, sí, ahora introduce esto, ¿verdad? Esto es nuevo, pero está muy bueno el hojaldre, ¿verdad? Sí, toma prestado en cada determinación que convierte su movimiento en grita. O sea, el plano dentro de la cuestión del caos dice toma prestada determinaciones que convierte en sus movimientos infinitos o en sus rasgos diagramáticos. Y a partir de que el plano toma esas determinaciones, ahí se supone que hay una multiplicidad de planos. O sea, ahí se lo puede ver como hojaldre, cuando empieza a tener determinaciones, ¿verdad? Puesto que ninguno de se abarcaría todo el caos sin recaer en él, ¿verdad? Y que cada uno retiene solo unos movimientos que se dejan plegar juntos. O sea, no se puede todo el caos determinar. Entonces se toman ciertas determinaciones y ahí hay entonces como distintos planos para cada determinación, ¿verdad? Uno solo no puede con el caos. Entonces por eso entonces hay tantos planos en la historia de la filosofía. Cada una son las determinaciones, ¿verdad? Y dice, no es solo debido a unas ilusiones, dice ahí, ¿verdad? Porque te acuerdas que él decía que eran ilusiones. Sí. En el anterior párrafo conocía las clasificaciones, ¿verdad? Ilusión de No lo es solo porque eterno, cada uno tiene... ilusión de la ¿Perdón? subjetividad, de los universales, ilusión de trascendencia. Ah, ahí está, claro. Sí, ¿verdad? Entonces no solamente son ilusiones, dice, no es solo porque cada uno tiene su modo siempre renovado de volver a conferir trascendencia. O sea, esa era la porción de la ilusión. Cuando confieren trascendencia, ahí son ilusiones, ¿verdad? Claro. Sino que también, además de eso, dice, más profundamente, a su modo de hacer inmanencia. O sea, también hacen ellos su inmanencia. Claro. Cada plano lleva a cabo una selección de lo que pertenece de pleno derecho al pensamiento, pero esta selección varía de uno a otro. Dice. Cada plano de inmanencia es un uno todo. No es parcial como un conjunto científico, ni fragmentario como los conceptos. Los conceptos al inicio era que él explicaba fragmentos, que tenían partecitas otra vez, ¿verdad? Entonces, sino que el plano, el uno todo, es distributivo. Es un cada uno.
el plano de inmanencia es hojaldrado y resulta sin duda difícil valorar en cada caso comparado si hay un único y mismo plano o varios diferentes. Tienen los presocráticos, dice, una imagen, y ahí empieza a poner ejemplos, ¿verdad? Tienen los presocráticos una imagen común del pensamiento, a pesar de las diferencias entre Heráclito y Parmenides. O sea, si hay un plano para todos los presocráticos, o si otra vez hay un plano para Heráclito y un plano para Parmenides. Así al menos entiendo yo, ¿verdad? Cabe hablar de un plano de inmanencia o de una imagen del pensamiento llamado clásico y que tuviera una continuidad desde Platón a Descartes. Lo que varía no son solo los planos, dice, sino forma de distribuirlos. ¿Hay acaso puntos de vista más o menos alejados, próximos, que permitan agrupar estratos diferentes a lo largo de un periodo suficientemente largo o separar estratos sobre un plano que parecía común y del que provendrían estos puntos de vista a pesar del horizonte absoluto? O sea, se está haciendo preguntas, él para mí no son preguntas retóricas, sino son preguntas en serio, que él mismo se hace de cómo funciona esta distribución de los planos, ¿verdad? ¿Cabe contentarse aquí con un historicismo, con un relativismo generalizado? O sea, fulano tiene su plano, mengano, ese es el historicismo, ¿verdad? Cada uno en su época histórica y entonces esto vale ahí, ¿verdad? O eso te tiene que hacer dentro de otra vez un plano mucho más grande. Y entonces ahí cierra diciendo él, en todos estos aspectos, la cuestión de la unidad o del múltiplo vuelve a adquirir la máxima importancia introduciéndose en el plano. O sea, de un solo plano o de múltiples planos, vuelve a entrar el tema acá, dice él. En el plano que es hojaldre. Sí. O sea, son varios planos. Sí. Esto, por ejemplo, es muy, otra vez, ¿verdad? O no sé por qué sí, porque estamos leyendo Heráclito también a la par. Todo me resuena a Heráclito, pero Cierto. Heráclito, justamente, dejé mi libro en el auto, pero bueno, estaba ahí leyendo a este especialista que dice que lo uno y lo múltiple es siempre, en el fondo, una sola cosa, ¿verdad? Entonces, fíjate que dice ahí Deleuze y Guattari, ¿verdad? La cuestión de la unidad o del múltiplo vuelve a adquirir la máxima importancia. O sea, o es uno o es lo múltiple en Heráclito, en el fondo se complementan, son lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo múltiplo implica lo uno implica una multiplicidad. Esa es una lectura de uno de sus famosos fragmentos, ¿verdad? Y acá, a mí Deleuze me suena muy, muy parecido, ¿verdad? Sergio, vos creo que ya te tenés que ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si Sí, cortamos acá? ¿Te parece bien? sí, ¿verdad? Así me da un poco de luz para que me pueda conectar a preparar mi... Sí, pero está muy bien, ¿verdad? Llegamos acá y... ¿Te parece? Sí, Sí, excelente. sí. Es innegablemente, tiene un lenguaje, o sea, hay que estar muy atento con Deleuze en su forma de escribir, pero así todo por lo menos intuimos que está algo rico lo que estás diciendo. El hojaldre es la parte rica que está diciendo. La parte rica, sí. Con dulce de leche. A mí me sigue sonando muy topológico, como decía Melissa. Creo que lo que está construyendo es una maqueta finalmente. O sea, no puedo dejar de lado la idea de layers, la idea de las losas del edificio, de la capa, digamos. Y también resuena mucho el Deleuze del pliegue aquí. O sea, que sin ninguna duda son operaciones topológicas. Sí. Hay un tema con la geografía y la relación entre distintos planos. La rugosidad, o sea, siempre está hablando de características matéricas en el ámbito de estos planos de inmanencia, y que recordemos que decía al inicio también, hace un par de semanas, que el plano de inmanencia también iba cambiando según el tiempo. Sí. Entonces, una de las condiciones que, de acuerdo a lo que decía Sergio hoy también, es que no podría llegar a haber un plano para Heráclito solo, porque cierto, aparecería demasiada turbulencia como para que emerja un yo. O sea, tendría que haber
de nuevo, valga la redundancia, un plano de desdoblamiento para que ese plano sea inmanente de algún modo. O si no, sería como torta, en lugar de torta de 1000 hojas o torta de hojas, sería torta de Heráclito, Sí, ¿cierto? sí. Sería muy yo quizá. Ahí habría que ver hasta qué punto a lo mejor se hace inmanente y se hace y no Heráclito. Es interesante eso que está diciendo Mauricio, porque me da la impresión de que como que Parménides justifica a Heráclito. Con Parménides, Heráclito es Heráclito, ¿verdad? Si no tuviéramos a Parménides ahí como referente, a lo mejor sería difícil entenderlo a Heráclito. Sí, sí, sí. Sí, ambos son necesarios y se contribuyen mutuamente, ¿verdad? Pero sí, para cerrar nomás esta cuestión de la topología, eso yo creo que es muy interesante cómo él va usando estas imágenes, ¿verdad? En los planos y compañía. Sí. Como si es muy espacial, o sea, él está trabajando en imágenes, ¿verdad? Si no le podemos seguir en las palabras, podemos seguirlos en los ejemplos y en las imágenes que nos está dando, ¿verdad? Entonces funciona muy bien así dentro de ese espacio que él está construyendo. O sea, Me que es parece como muy que interesante. el espacio físico organiza el Ujú. pensamiento. ¿Viste el libro 1000 mesetas? ¿Verdad? Ah, Que ya el sí, título en sí ya te habla de planos, sí, ¿verdad? O sí, sí, sea, visualizables, ¿verdad? sí. Ujú. O sea, Totalmente. sí, sí, sí. Y bueno, Mm. a nosotros, a los arquitectos, creo que nos moviliza un tanto, ¿verdad? Sí, supongo que sí, ¿verdad? Sí, tiene que. Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que hay arquitectos, ¿verdad? Con influencia de Les, me parece, ¿verdad? A ver, alguno que otro ahí que se habrá movido por él, ¿verdad? O sea, Claro. como pensador es alguien muy leído por los arquitectos. Yo creo Ah, ¿verdad? que tiene Sí, sí. influencia en harta gente porque son referencias muy plásticas. Entonces, como los Ah, por arquitectos eso. tendemos a hacerla corta en muchas cosas, Claro. lees algo que te puede sugerir una forma y te vas directamente y lo tienes ya en planos 1.50, digamos. O sea que tenemos esa como habilidad rapaz de ir a robar huevos del conocimiento y lo conviertes en Exacto. frito de inmediato, digamos. Así es. Está. Sí, pero sí, lo leyeron, ¿verdad? Sí, seguro, sí, hay muchos arquitectos que lo tienen ahí como referente, más por este pensamiento topológico, como dice Meli, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, y dejamos acá, Aníbal, entonces, ¿verdad? De Me esta página parece bien, ¿verdad? Hoy ¿qué página era? estuvo muy La interesante, 50. Sergio, así que por favor no faltes más. Sí, sí. Sí. Sí, ya te Bueno, tomarás eso fantástico, también para fantástico. darnos. Entonces, No, al contrario. ¿me parece bien? Esto está grabado, lo voy a procesar mañana y lo pongo para disposición de los que hoy no pudieron estar acá. Bueno. Bueno, muy bien. Chao, 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 Aníbal. chao a Buena todos. semana. Chao, 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 muchas Patricia, gracias. Melissa. Chao, Chao, chao. chao. Meli, que descansen. Chao, chao. Ah,